Estas últimas semanas hemos vivido una gran sorpresa en el plano internacional, y tanto es así que no teníamos pensado grabar nosotros episodio de La Torre del Faro, teníamos uno pues guardado que va a salir, y debido al desarrollo tan rápido de los acontecimientos en Siria, pues hemos dicho, pues hay que grabar y hay que explicar, hay que entrar a ver quiénes son los contendientes de este conflicto que parecía ya acabado, parecía que no había noticias ahí, y ha explotado y se ha acabado en menos tiempo de lo que hemos tardado en grabar. Bueno, Nico, yo no sé si se ha acabado o se ha empezado una fase nueva del conflicto, porque lo que hay en Siria ahora mismo es un gran signo de interrogación, porque no sabemos verdaderamente qué es lo que va a pasar. Ha sido una de las grandísimas sorpresas cómo en 2 semanas los rebeldes, y ahora hablaremos de qué rebeldes, han derrocado al régimen dictatorial de Bashar al-Assad, que parecía haber ganado la guerra civil en la que estaba inmerso el país sirio desde el 2011. Es que parecía que había ganado de facto y que se iba a quedar otros tantos años de dictador, y de repente en 2 semanas se ha puesto fin a 54 años del régimen de la familia de al-Assad. Y aquí se mezclan de todo, se mezclan nombres, siglas, religiones. Pues ¿cómo nos ponemos en contexto, Alfonso? O sea, no sé si hasta dónde está Siria, esto ya deberíamos irlo sabiendo después de muchos episodios de La Torre del Faro, pero de quién está ahí, qué grupos lo componen y quiénes son los que están peleando. Bueno, hay que decirlo primero que de Siria en particular tenemos 2 episodios. Uno de los primeros que era ¿por qué las fronteras de Oriente Medio parecen estar hechas con regla? Que esa es una... hicimos una historia del acuerdo de Sykes-Picot, de cómo se crearon los países modernos de Oriente Medio. Tenemos un episodio en el que hablamos de la cuestión de la intervención, o más bien no intervención, de Estados Unidos en la guerra civil siria, pero en este episodio en lo que nos vamos a centrar, más que en analizar posibles escenarios de actualidad, que eso también lo haremos, pero al final eso es un poco especular, vamos a centrarnos en los orígenes del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que es el que ha protagonizado el derrocamiento de Bashar al-Assad y que es un grupo islamista, es el que ha protagonizado esta guerra relámpago, pero vamos a hablar también de las otras facciones, del origen de la guerra civil siria, de las potencias que había metidas en la guerra civil de Siria, de las conexiones de este grupo HTS con Al-Qaeda, con el yihadismo islámico, en fin, va a ser un episodio muy interesante. Yo creo que vamos a tocar muchos palos, pero en el que son unos palos un poco complejos. Entonces, si Nico, en algún momento no entiendes algo o me voy por las ramas, córtame. Entonces, has dicho que esto es el final de la guerra civil siria o el comienzo de algo nuevo, pero ¿cuándo se inicia esta guerra civil siria? Bueno, esta guerra civil siria se inicia en el 2011 y vamos a ver un poco los orígenes de esa guerra. Pero para entender bien los orígenes de esa guerra y sobre todo luego el devenir, hay que entender la composición de Siria y sobre todo la situación geográfica de Siria en el Oriente Medio. Siria, como sabéis, es un país con costa mediterránea que linda con el Líbano y con Israel al oeste, con Irak al este, con Turquía al norte y con Jordania al sur. Es importante tener este mapa en la cabeza porque luego veremos cómo entran distintos actores en el conflicto. Tenía una población de 22 millones en el año 2010, pero ya sabemos que Siria es uno de los países que desde que empezó su guerra civil ha producido la ola de refugiados o de las olas de refugiados más intensas de la historia reciente, con entre 6 y 8 millones de refugiados que han abandonado el país. Y la composición étnica y la composición religiosa, que ya sabéis que no son la misma cosa, es bastante peculiar en Siria y tiene bastante importancia respecto a los temas que vamos a tratar. Composición étnica. Siria es un país mayoritariamente árabe, pero tiene una población muy importante de kurdos. Los kurdos es una etnia diferenciada de los árabes. No son árabes y no son turcos tampoco. Que no tiene país. No tiene país. De hecho, podríamos hacer hasta un audio un día de las reivindicaciones de autodeterminación del pueblo kurdo que aspira a autodeterminarse como Estado, ¿no? Y estos están arriba a la derecha de Siria. Sí, en el noreste de Siria. Es alrededor un 10% de la población y vive en esa zona noreste de Siria, pero también en partes con Turquía y con Irak. Está como entre todos esos países, ¿no? Y en el plano religioso es muy importante también porque de esos árabes que hablamos, la mayoría son musulmanes suníes, es decir, la parte mayoritaria del Islam global son suníes, y hay una minoría muy fuerte asentada en la parte de la costa del Mediterráneo y pegada al Líbano, que son chiíes, y dentro de esos chiíes también hay alawitas, que es en particular muy importante porque es la secta religiosa a la que pertenecían la familia de Bashar al-Assad. O sea, el gobernante era miembro de una minoría del Islam, que era minoría en el país, pero también es minoría a nivel global. Y esta es la minoría que apoya a Irán, ¿verdad? Exactamente. Ahí viene la conexión con Irán. Y lo que nos encontramos es que una minoría de ese Islam está gobernando sobre un país mayoritariamente de la corriente contraria. Pero es que además en Siria también hay un gran porcentaje de cristianos. Hay alrededor de un 10% de cristianos que están asentados también, sobre todo en la parte occidental de Siria. Entonces es un complejo
puzzle de distintas etnias y distintas religiones que van a tener patronos fuera de las fronteras de Siria también diferenciados, ¿no? Pues los musulmanes suníes van a tener el apoyo de países suníes, como puede ser Turquía o como pueden ser países árabes, y en cambio esa minoría chií, esa minoría alawita que ha estado en el poder durante el tiempo de Bashar al-Assad, tiene el apoyo de Irán, el principal país chií de Oriente Medio. Y por ahí también están los kurdos y los cristianos metiendo guerra. Y los kurdos enemigos de los turcos, pero por problemas políticos. Vale. O sea, es verdaderamente un tema muy complejo. Un puzzle complejo. Vamos a ir poco a poco, pero por ahora yo creo que está bien planteado la película. Pues en todo este complejo caldo de cultivo en Siria, o esta compleja genealogía de Siria, en el año 2011 estalla una guerra civil. Estalla una guerra civil contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que gobernaba desde el año 2000, pero su padre, Hafez al-Assad, llevaba siendo presidente desde 1970. Es decir, era una dinastía de poder que en la República de Siria los Assad, esta minoría alawita, se había instaurado en el poder, había instaurado a otras familias alawitas en posiciones clave de poder y básicamente dominaba el país con mano de hierro. La guerra civil de Siria del 2011 tiene que entenderse dentro del contexto de la llamada Primavera Árabe. ¿Qué es la Primavera Árabe? Bueno, pues son estos movimientos democráticos que surgieron a lo ancho y largo del Oriente Próximo y del norte de África alrededor del año 2010-2011 y que lo que buscaban era acabar democráticamente con gobiernos que llevaban asentados de forma autoritaria en el poder durante generaciones. Es decir, gobiernos como el de Sadim bin Ali de Túnez, donde empezó todo, el de Muammar Gaddafi, el brutal dictador de Libia, el de Hosni Mubarak en Egipto y el de Bashar al-Assad en Siria. Es decir, grandísimas dinastías presidenciales, no monárquicas, que llevaban en el poder desde los 70 y desde los 80. Todo empezó en Túnez en enero de 2011 con protestas contra el gobierno por la muerte, bueno, más bien la muerte, el suicidio de un joven desempleado y que estaba sufriendo las consecuencias de la terrible corrupción del régimen y perseguido por el régimen, que se quemó vivo delante de una oficina del gobierno y bueno, lo que estalló eso fueron todas las protestas en Túnez. En Túnez fue muy exitoso y como además estamos en el año 2011, redes sociales ya empezaban a circular, pues el ejemplo de Túnez se fue expandiendo a otros lugares de Oriente Medio. En Túnez todo funcionó bien y se impulsó la democracia, pero no fue así el resultado de las primaveras árabes en el resto de Oriente Medio. En Egipto, por ejemplo, el presidente dimitió, se organizaron elecciones libres, pero las elecciones libres las ganaron radicales islamistas. Una cosa bastante paradójica, ¿no? Y entonces luego tuvo que venir otro dictador. En Libia se derrocó al dictador Gaddafi, pero empezó una terrible guerra civil que convirtió el país en un estado fallido. Y en Siria, pues sucedió lo que sucedió. Bashar al-Assad al principio, cuando empezaron las protestas, pensó que tenía la situación controlada y de hecho pensó que podía hacer pequeñas concesiones a los que le pedían apertura democrática y esas pequeñas concesiones se tradujeron en el decreto del fin de 40 años de estado de emergencia, llevaba Siria 40 años con un estado de emergencia y liberó a algunos presos políticos. Pero en cuanto vio que esas protestas no cesaban, sobre todo impulsadas por el ejemplo de países como Egipto o países como Túnez, pues devino en violento, en terriblemente violento. O sea, nos encontramos con soldados del ejército sirio disparando sobre los manifestantes, ejecuciones sumarias, y entonces esas protestas en inicio pacíficas de la primavera siria enseguida se convirtieron en protestas que al final los propios que protestaban se armaron para defenderse de la violencia del gobierno. Y así es como se creó la guerra civil. ¿Y eran protestas protagonizadas por alguno de los grupos que hemos comentado antes o eran protestas generalizadas civiles? Pues eran protestas generalizadas civiles, pero luego, claro, en cuanto al movimiento de la oposición siria, nosotros lo llamamos oposición siria, pero se divide entre distintos grupos. Sí. Y gran parte de los problemas que ha tenido esta oposición es que ha habido bastante confrontación dentro de los propios grupos. Pero en general esa oposición es un paraguas de varios grupos opositores a Assad que se organizan en torno a la Syrian National Coalition, Coalición Nacional Siria, que estableció un gobierno en el exilio, era la que tenía contactos con los países occidentales y tal. Pero dentro del terreno sirio, las facciones armadas que luchaban contra al-Assad eran bastante distintas. Pero bueno, podemos considerar que sí hay un grupo que podemos llamar la oposición siria, que son los que querían derrocar al régimen. Dentro de esa oposición ya empiezan a surgir distintos grupos, pero ahora hablaremos de ellos. La guerra civil siria es un conflicto absolutamente brutal, pero sobre todo tiene dos problemas, o trae a colación dos problemas fundamentales. El primero es que en Siria hay un gran arsenal de armas químicas, construido por el gobierno de los Assad durante los años 80 y los años 90 como parte de un intensivo programa de desarrollo militar, y lo que se temía cuando empezó la guerra civil es que Bashar al-Assad pudiera utilizar estas armas químicas contra sus opositores. De hecho, la gran vergüenza de la administración de Barack Obama fue dar un discurso muy solemne diciendo que Estados Unidos intervendría
es más, no consentiría que se utilizaran armas químicas, que eso sería una línea roja para la no intervención de Estados Unidos. Finalmente, se utilizaron esas armas químicas con una asiduidad terrible, además, contra la población civil, y Estados Unidos nunca intervino. Fue la gran vergüenza del discurso de las líneas rojas de Barack Obama. Se atacó con gas sarín, con gas mostaza. El ataque más brutal fue en el barrio de Gupta, en Alepo, el 21 de agosto de 2013, que murieron 1.400 personas, 3.000 heridos. O sea, la brutalidad de un ataque de gas prohibido por las leyes de la guerra es que no podemos ni imaginarnos, ¿no? ¿Pero por qué no intervino Estados Unidos? Porque Bashar al-Assad tenía dos aliados muy poderosos. Irán, que ya hemos dicho que apoya a la secta del Islam a la que pertenece Bashar al-Assad, que a través de su cliente Hezbollah en el Líbano, de quien hemos hablado hace poco, aportaba recursos y aportaba armas al bando de Bashar al-Assad. Importante el Líbano a la izquierda de Siria, justo. La conexión era terrestre, ¿no? Y el otro gran aliado, que es Rusia, porque tenía arrendado del gobierno sirio una base naval en el Mediterráneo, en un sitio que se llama Tartus. Es el único puerto ruso en el mar Mediterráneo, una larga aspiración de los imperialistas rusos, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, Estados Unidos no quiso intervenir. Y a pesar de las presiones internacionales, de las presiones de la ONU, de las presiones de Estados Unidos, Assad continuó utilizando armas químicas hasta el 2018. Ese es uno de los grandes... El primer gran problema de la guerra civil siria. Y el otro, supongo que te lo podrás imaginar, Nico, es el del yihadismo, el de la yihad islámica que explota dentro del conflicto civil sirio. Porque por estos años es cuando yo recuerdo escuchar el nombre de Estado Islámico, de ISIS, de no sé si es lo mismo, ¿no? Ahora nos explicarás, de la bandera negra y de cómo avanzaba en el mapa de Siria. Esto surge en estos años. Surge en estos años, exactamente. Y ahora, cuando el golpe contra Bashar al-Assad, la guerra relámpago contra Assad, la ha protagonizado Hayat Tahrir al-Sham, HTS, se ha dicho que es una organización heredera del Estado Islámico o ligada al terrorismo de Al-Qaeda. En fin, esto no es exactamente así, y es importante, para aclarar bien esta historia, hablar de cuáles son los orígenes de ISIS o Estado Islámico, la relación que hay entre las distintas organizaciones terroristas dentro de Oriente Medio y, sobre todo, la operatividad que tienen dentro de la guerra civil de Siria. El surgimiento de ISIS es una historia muy compleja. Ya sabéis, ISIS es Islamic State of Iraq and Syria, también llamado Estado Islámico de Irak y el Levante, Daesh, Estado Islámico, en fin. Pero ya decimos, es una historia compleja que no surge en Siria, el ISIS. ISIS surge en la vecina Irak. Nos tenemos que poner en el año 2003, cuando los americanos invaden Irak para derrocar a Saddam Hussein. Esa es otra historia, y tenemos otro audio. Ya vamos cogiendo caché. Ya tenemos audios para todo, ¿no? Pero en el momento en el que los americanos derrocan a Saddam Hussein, el yihadismo de la organización Al-Qaeda, que es la que tiró las Torres Gemelas, Bin Laden, esa ya la conocemos, se convirtió en el vacío de poder en una fuerza militante sin cuartel. Y los métodos de los líderes de Al-Qaeda en Irak eran brutales hasta un punto, había prácticamente una guerra sangrienta de los de Al-Qaeda contra propios musulmanes también. Fue tan creciente su independencia que los líderes de Al-Qaeda Irak acabaron alienándose de los líderes globales de Al-Qaeda, líderes como Osama Bin Laden. Esos líderes de Al-Qaeda en Irak acabaron cambiándole el nombre a Al-Qaeda en Irak para convertirlo en Estado Islámico de Irak. Y empezó casi a operar como una sección de Al-Qaeda, pero casi de manera independiente, y llevándose muy mal los líderes entre una y otra organización. ¿Y cómo entra este Estado Islámico de Irak en Siria? Bien, pues aquí es donde se ve una de las grandísimas crueldades de Bashar al-Assad dentro de la guerra civil siria. Assad libera a una cantidad de presos yihadistas en el año 2012 a fin de que le hagan la guerra a la oposición, es decir, siembra la serpiente dentro de la oposición. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Exactamente. Y aparte porque quiere que esos yihadistas confundan a la opinión pública y que parezca que los que están luchando contra el régimen de Bashar al-Assad son yihadistas islámicos. Sí. No solo los opositores que pedían la liberalización del régimen, a fin de que sea mucho más difícil para el exterior apoyar a los que están en contra de Bashar al-Assad. Y de hecho, Bashar al-Assad es que hace la vista gorda cuando los yihadistas empiezan a coger mucha fuerza en Siria. O sea, trata de que la imagen de ISIS y de los opositores se mezclen y parezca que sean lo mismo. Exacto. Todavía no se ha fundado ISIS. Ahora vamos a la fundación de ISIS. Estos yihadistas liberados por Assad reciben ayuda de Al-Qaeda en Irak, que ya se llama Estado Islámico de Irak, y forman una división yihadista llamada Al-Nusra. Esto es importante porque si veis ahora información sobre el HTS y los orígenes del nuevo líder que ha dado el golpe contra Bashar al-Assad, se habla mucho de Al-Nusra. Bueno, pues Al-Nusra es esta división de Al-Qaeda metida en Siria en el año 2011-2012,
que acaba convirtiéndose en una de las milicias más importantes dentro de la guerra civil siria y en un fortísimo escuadrón yihadista. Es decir, contra Bashar al-Assad. Contra Bashar al-Assad y contra también los opositores. Sí. Es decir, llevamos un momento en el año 2012 en el que el yihadismo, sobre todo después del asesinato de Bin Laden, ha decaído muchísimo y de repente surge al-Nusra con muchísima fuerza, ¿no? Hasta tal punto creció al-Nusra reclutando y liberando yihadistas en Siria y en Irak, o sea, operando de una forma transnacional y haciendo de la guerra civil siria su guerra santa, que el líder llamado Abu al-Baghdadi se declaró líder de todas las fuerzas de Al-Qaeda en Irak y Siria y proclamó, es decir, se escindió de Al-Qaeda y proclamó el Estado Islámico de Irak y Siria, el califato, ISIS o Daesh. Este es el momento en el año 2013-2014 que hay dos organizaciones. De Al-Nusra Al-Qaeda se ha formado el Estado Islámico. Algunos de esos de Al-Nusra no aceptarán el nuevo Estado Islámico creado, pero la mayoría sí. Entonces, ISIS ya creado, y Al-Qaeda se vuelven enemigas, pero el auténtico poder del yihadismo está en ISIS, que entre el 2013 y el 2014 consigue reclutar un ejército bastante significativo, además operar de una forma que Al-Qaeda nunca había operado, porque Al-Qaeda había operado casi con el terrorismo internacional, el terrorismo global, y el Estado Islámico, ISIS lo que quería era implantar un país, un Estado Islámico, un califato que ocupara Oriente Medio, pero finalmente ocupara todo el mundo. ¿Y aquí entran los americanos en algún lado? Pues aquí es donde van a entrar un poco los americanos, porque Bashar al-Assad consiente el crecimiento de ISIS y la creación de facto del Estado Islámico, que tiene capital en la ciudad siria de Raqqa. Ya sabemos el terror que sembró el Estado Islámico, Bashar al-Assad lo consintió, pero la comunidad internacional cada vez se empieza a preocupar más del horror de ISIS, que además es muy visual en sus atrocidades. Ya sabéis que ejecutaban gente en directo, que destruyeron las ruinas romanas de Palmira. Bashar al-Assad está encantado con esto, porque mientras la comunidad internacional se preocupa de ISIS, no se preocupa de que él esté bombardeando con armas químicas a su propia población. Pero la cosa es que ISIS se envalentona, y así es como llegamos a una gran internalización del conflicto, porque hay una sobreexpansión de ISIS. Por un lado, el Estado Islámico se mete a conquistar las montañas que unen Irak, Siria y Turquía, que es donde hemos dicho, si os acordáis, que residen los kurdos, ese grupo étnico diferenciado en el noreste de Siria. En el momento que ISIS se mete a conquistar el territorio de los kurdos, resulta que los kurdos se defienden con muchísima fuerza y que acaban siendo una de las milicias con el ejército mejor preparado y adiestrado para hacer frente a los yihadistas de ISIS y hacerles retroceder. Tanto es así que Estados Unidos empieza a apoyarlos muchísimo, sobre todo después de que ISIS, en ese envalentonamiento que tiene, asesine a un periodista americano, James Foley, que si os acordáis fue muy famoso porque lo decapitó en directo un yihadista de acento inglés, que luego descubrieron que se llamaba Jihadi John, y lo decapitó en directo, el vídeo circuló, bueno, fue una cosa horrorosa, ¿no? Pero fue tan explosivo que Estados Unidos empezó a apoyar muchísimo a los kurdos contra ISIS, lo que convirtió a los kurdos en una avanzada pro-occidental, tanto en la guerra de ISIS como en la guerra contra Bashar al-Assad, porque los kurdos también empezaron a hacerle la guerra a Bashar al-Assad. Pero esta situación provocó la intervención directa de Rusia en favor de Assad. En el 2015, Rusia, que había estado apoyando económicamente, empieza a realizar auténticos ataques aéreos sobre posicionamientos de los rebeldes sirios, diciendo que querían acabar con posiciones terroristas, pero en realidad atacando a los enemigos de Assad, sobre todo en Alepo. Entra Rusia, como consecuencia de que entre Estados Unidos, entra Rusia apoyando al dictador, porque recordemos que tiene la base naval y va en contra de los rebeldes. O sea, aquí ya tenemos como 3 o 4 facciones distintas. Exactamente, no, la cosa se empieza a complicar mucho. Pero es cierto que mientras que Estados Unidos apoyaba a los kurdos para que los kurdos lucharan contra ISIS, Rusia estaba mandando sus aviones de combate directamente a atacar posicionamientos de enemigos de Bashar al-Assad. De hecho, en Alepo murieron miles de civiles en un ataque aéreo ruso, ¿no? Y de hecho, la conquista de Alepo en 2017, que fue como una de las grandes victorias del régimen de Bashar al-Assad, no puede entenderse sin el apoyo aéreo ruso y sin el apoyo técnico de Irán a través de Hezbollah. ¿Y cómo empiezan a surgir los actores que hoy en día son protagonistas? Bashar al-Assad le hemos tenido aquí durante toda la historia, pero HTS, ¿dónde encaja en esta historia? Pues esto encaja en que para el año 2020 la guerra civil siria parece totalmente acabada porque el apoyo de Rusia y de Irán a Bashar al-Assad verdaderamente le ha dado la victoria, y para el año 2020 Assad controla un 70% del territorio, ISIS casi ha desaparecido y nos encontramos con las facciones actuales, que es en esta situación en la que Bashar al-Assad parece que ha ganado, los rebeldes han quedado limitados a la frontera norte de Siria, la frontera con Turquía, y al noreste donde dominan los kurdos. Entonces tenemos 3 facciones. La primera se llama Ejército Nacional Sirio,
que no es que sea el Ejército Nacional Sirio, es simplemente el ejército de los opositores, podríamos así decirlo, relegado a la frontera norte con Turquía y literalmente convertido en un títere del gobierno de Erdogan de Turquía, porque un ejército sin organización y sin dinero dependía totalmente de Turquía. Aquí el nombre es lo primero para la legitimidad, como vemos, ¿eh? Ejército Nacional Sirio. Pues fíjate cómo se llaman las siguientes: Fuerzas Democráticas Sirias, que estas son los kurdos, adoptan este nombre, y que controlan el noreste de Siria, y que es muy importante, son los custodios de muchísimas prisiones en el noreste de Siria donde hay encarcelados yihadistas de ISIS. Y luego, finalmente... Que estos son los que recibieron, apoyo americano. Exactamente, en su momento. Sí. Y luego, finalmente, hay un tercer grupo, que es ya el que nos sonará en esta oposición reducida, o en esta oposición reducida o relegada al norte de Siria, que es Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que se traduce por Organización para la Liberación del Levante, que es la que ha sido responsable del golpe contra Bashar al-Assad y la que ha conquistado Damasco en tan poco tiempo. ¿De dónde sale Hayat Tahrir al-Sham? ¿De dónde sale HTS? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues hay que volver un poco sobre la historia de ISIS y la historia de la fundación de ISIS. Nos acordamos que entre el Estado Islámico de Irak y al-Nusra había habido tensiones cuando ambas se iban a fusionar para crear el Estado Islámico de Irak y Siria, ¿no? El ISIS. Sí. Pues una parte de al-Nusra ya sabemos que se fusionó con Estado Islámico Irak para formar ISIS, pero la parte de al-Nusra que se opuso a la sumisión a ISIS, a la creación de ISIS... Los que seguían, entre comillas, fieles a Al-Qaeda. Exactamente. Los que seguían fieles a Al-Qaeda, esa facción es la que se segrega y empieza a operar de una forma diferente, hasta en el 2016 que rompe su lazo con la organización matriz Al-Qaeda Global y, uniéndose con otros rebeldes sirios no islamistas, forman la organización HTS, que es una organización islamista, sí, pero que reniega del yihadismo. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque el islamismo y el yihadismo no son la misma cosa. El islamismo político es una ideología que lo que trata es de implantar los mandatos políticos del Islam a la sociedad. Hay muchos grados de islamismo político. El islamismo político puede existir en su lado más radical, que podríamos decir es el régimen de los talibán en Afganistán, pero también hay formas de islamismo político como puede ser el régimen de Arabia Saudí. O sea que también hay una parte donde impera la ley islámica. Son regímenes distintos, pero ambos pueden enmarcarse dentro de la ideología del islamismo político, solo que de distintas vertientes, ¿no? El yihadismo es otra cosa. A la yihad, a la guerra santa, es a lo que pueden recurrir gobernantes del islamismo político para sus fines, ¿no? Pero el caso es que HTS renuncia de la yihad, pero mantiene la posición del islamismo político. El líder de HTS, que se llama Abu Mohammed al-Jolani, que es un nombre que está por todas partes, por tanto, sí bebió de Al-Qaeda, sí bebió de Al-Nusra, venía de ahí, pero ahora ha fundado una nueva organización. Cuando era Al-Nusra no renunciaba al yihadismo ni al califato islámico, pero ¿y ahora? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer HTS ahora? Porque Estados Unidos y Turquía son países que todavía incluyen a HTS como heredero de Al-Nusra y organización terrorista. Pero su líder Al-Jolani lo que está haciendo ahora es moderar bastante su discurso y moderar bastante sus acciones. O sea, este es el que ha liderado la carga contra las ciudades de Bashar al-Assad. Exacto. De hecho, acaba de dar una entrevista hace un par de semanas en la CNN donde le preguntan por las intenciones de su grupo sobre qué va a hacer ahora HTS, qué tipo de destino político aspira a tener. Y dice, es una facción en la región, dice Al-Jolani de HTS, pero ahora estamos hablando de construir una nueva Siria. Nadie está hablando de imponerse a ningún grupo o minoría. Esto es cosa de todos. Es decir, HTS se está reivindicando como una organización que ha derrocado a un dictador, que ha liberado a Siria de Bashar al-Assad, pero no para imponer un califato islámico. O eso de momento lo sabemos. Y las otras dos facciones que había, los rebeldes del norte que estaban aliados con Turquía y los kurdos del noreste, ¿cómo han reaccionado ante esto? ¿O participaron también en esta ofensiva? Pues esto es una de las cosas curiosas. Aunque Turquía estuviera apoyando al Ejército Nacional Sirio, que decimos, parece que también está apoyando a Hayat Tahrir al-Sham. Y que Hayat Tahrir al-Sham solo se ha atrevido a dar finalmente este paso, que ahora sabemos que llevaba preparando esto bastante tiempo. Ahora hablaremos del fin de esa guerra civil siria, o comienzo de una nueva fase. Pero parece que solo con la luz verde de Turquía, o solo cuando Turquía le ha dado el visto bueno, ha avanzado. Las fuerzas
democráticas sirias, es decir, los kurdos, se llevan mal con los turcos, que son los que están apoyando a este movimiento y los que están apoyando al otro movimiento, al del Ejército Nacional Sirio. Entonces están bastante expectantes de lo que puede suceder. Ellos están en su región, al noreste, y por ahora no se sabe bien. Eso es lo que sucede, que Hayat Tahrir al-Sham y los que vayan a gobernar la Siria de ahora van a gobernar sobre un 70% del territorio, o un 80%, porque en esa zona del noreste los kurdos están gobernándose con bastante autonomía, fruto del hecho de que al final Siria es un país que lleva 10 años en guerra y que es que eso al final destruye la base del Estado, ¿no? Por eso está muy cerca de convertirse en un Estado fallido, si es que no se ha convertido en un Estado fallido más. ¿Por qué ha caído Bashar al-Assad después de todo este tiempo? Es una gran pregunta, porque parecía que había ganado entre comillas, la guerra civil siria. En el 2020, has dicho. En el 2020, sí, porque relegado el resto de sus enemigos a los confines del territorio y él asentado en la capital, a pesar de que la comunidad árabe le hubiera vuelto la espalda, parecía que le daban como el vencedor de facto y habían vuelto a tender puentes con él, pues ¿por qué de repente ha caído Bashar al-Assad? Pues parece que lo que es esencial en esto es el factor exterior. Bashar al-Assad estaba ganando la guerra civil porque Rusia le apoyaba y porque Irán le apoyaba, pero en el momento en el que Rusia e Irán han empezado a tener una agenda exterior más asertiva, se han multiplicado sus frentes y no han podido mantener a Bashar al-Assad. Rusia está distraída en la guerra de Ucrania, Hezbollah ha tenido que retirar tropas del terreno sirio para desviarlas al Líbano para atacar a Israel por la guerra de Gaza, e Irán está centrado en intercambiar misiles con Israel por la guerra de Gaza también, ¿no? Es decir, el régimen de Assad solo se mantenía por el apoyo externo y resulta que los que le apoyaban de repente han tenido más cosas a las que prestar atención. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo han reaccionado el resto de países de alrededor y cuál es la situación? Pues claro, ¿cuál es la situación ahora, Nico? Esa es la grandísima pregunta del millón, ¿no? Porque hay varias preguntas. ¿Quién se beneficia de la caída de Assad? ¿Qué tipo de gobierno va a instaurar Hayat Tahrir al-Sham, el HTS? ¿Qué va a devenir ahora en Siria? ¿Ha terminado la guerra civil o va a empezar una guerra civil nueva entre las facciones que todavía quedan? Vamos a ir por partes. Porque hay una gran euforia por la caída de Bashar al-Assad, porque su caída ha sido relativamente pacífica, es decir, no ha habido un baño de sangre masivo, el ejército se ha rendido, el primer ministro de Bashar al-Assad, que ha huido Bashar al-Assad, ya sabemos, pero su primer ministro ha prometido una transición pacífica de poder, pero aún habrá que ver que Siria no descienda a una nueva guerra civil, porque el gobierno de Damasco, sea el que sea el de HTS, sea un gobierno islamista o sea un gobierno de HTS que se prometa más liberal, sea el que sea, solo controla un 70% del territorio. Ya decimos que va a tener que lidiar con las distintas facciones, que esas facciones pueden aprovechar la caída de Bashar al-Assad y el caos imperante para desde volver a proclamar su autonomía o reforzar su autonomía en distintas zonas. Estoy sobre todo pensando en los kurdos. Ganadores. Parece que el consenso es que el ganador principal es Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía apoyaba a los rebeldes del norte, también apoyaba a HTS, que es un movimiento suní, es decir, ligado religiosamente al Islam que también impera en Turquía, y aunque Turquía apoye al Ejército Nacional Sirio como títeres, en realidad también protege a HTS, entonces va a tener mucha importancia en el nuevo gobierno que se conforme y en la nueva política de Siria. Sobre todo Turquía es el país o de los países que más interés puede tener en lo que suceda en Siria, por dos motivos, porque ya hemos dicho que Turquía es enemiga de los kurdos, y los que están en el noreste. Exactamente, entonces el gobierno que hay en Damasco tendrá que lidiar con los kurdos del noroeste básicamente en alianza con Turquía, es decir, a Turquía le interesa un gobierno sirio antikurdo, por así decirlo. Porque los kurdos, su intención es tener un país para ellos, y parte de ellos viven también en Turquía. Entonces, lo que busca Turquía es un esfuerzo combinado por parte del gobierno que toque en Siria y ellos mismos. Y además, Turquía considera a los kurdos terroristas, o sea, es parte también de su guerra, pero esa es otra historia. Y por otro lado, tenemos que acordarnos que Turquía es el país que más refugiados sirios contiene 3,7 millones de refugiados sirios a los que querrá mandar de vuelta a casa y para lo que necesita un gobierno amigo en Siria, ¿no? Entonces parece que Turquía es de los mayores ganadores, es uno de los países que más influencia va a ganar en el Oriente Medio extendido después de esto, sobre todo porque Assad era un problema para Erdogan. Israel es otro de los países que es una grandísima incógnita. No era amigo de Assad, el régimen de los Assad ha sido gran enemigo de Israel, durante las guerras del siglo XX era la Siria de los Assad la que atacaba a Israel. Estoy pensando en la guerra del Yom Kippur, cuando Assad
el Assad padre entró por el norte. Pero, desde luego, si Hayat Tahrir al-Sham, HTS, instaura un gobierno islamista suní, tampoco parece que vaya a tener buenas relaciones con el Estado judío de Israel. Yo lo que pronostico es un conflicto, porque ya en estos primeros días Israel se está aprovechando para cercar la frontera que tiene con Siria, esa región denominada los Altos del Golán, está lanzando ataques casi preventivos y puede que Israel... Es una de las predicciones, ¿no? Que aproveche esta situación de caos para tratar de ganar más territorio y por tanto esté violentando la integridad territorial de Siria, de las fronteras sirias, y eso le lleve a conflicto con el nuevo gobierno de Damasco. Y perdedores, sin duda el mayor perdedor de todos es Irán. La pérdida del aliado Bashar al-Assad, del régimen aliado en Damasco, es terrible para Irán, porque Irán tiene una estrategia en la que conecta los distintos peones del chiismo, de la ideología islámica que mantienen, que los conecta a todos y, Irán y Hezbollah ya sabemos que están unidos en una alianza, pero el puente terrestre es Bashar al-Assad, es el régimen amigo. Lo hablamos en su momento cuando hablamos de Hezbollah. Pues ahora ese puente está dinamitado, ¿no? Ya no tiene esa conexión directa, entonces ha perdido un aliado muy importante, lo cual deja a Hezbollah, la milicia pro-iraní del Líbano, rodeada de enemigos, porque Hezbollah es chií, pero ahora tiene que enfrentar a los israelíes al sur y a un régimen suní, es decir, enemigo, en Siria. Ya no tiene un régimen amigo en Siria. Y también otro que puede tener muchas pérdidas es Putin. Rusia tenía arrendada, hemos dicho, esta base naval en Tartus, la tenía arrendada por el padre Bashar al-Assad desde los años 70, era parte de esa relación entre Siria y la Unión Soviética, y ahora no sabemos qué es lo que va a suceder. Y luego hay una última incógnita, que es el futuro gobierno de Siria, teniendo en cuenta que Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea todavía dicen que HTS es una organización terrorista ligada al yihadismo de Al-Nusra. Turquía también lo dice. Turquía también lo dice, aunque los haya estado apoyando, aunque yo creo que Turquía borrará HTS de esa lista en los próximos meses. Pero ¿por qué esto es muy importante? Por la situación de la ayuda al nuevo gobierno sirio. Si no se permite la entrada de ayuda humanitaria, de ayuda para la reconstrucción, y se condena a este gobierno a ser un gobierno paria, considerando que es un gobierno heredero de Al-Nusra, se corre el riesgo de que la población se radicalice al entender que son los occidentales los que no están permitiendo que entre ayuda porque no les gusta el gobierno que hay ahora. Una población que, por cierto, está eufórica por la caída de Bashar al-Assad. Entonces es muy, muy fácil que se radicalice si no llega esa ayuda. Siria es un país planchado por la guerra y que necesita esa ayuda. Es decir, que por forzar el cuello se lo acabemos rompiendo. Pero también se corre el riesgo de que las promesas de buena fe hechas por el líder de HTS, que dice que se van a respetar a las minorías, que no se va a instaurar un califato islámico, que no se va a perseguir a los cristianos... Sean una imagen, exactamente. Entonces está ese potencial problema de dejar que entre la ayuda, de reconocer a este régimen y que de repente este régimen lo que imponga sea un régimen islámico durísimo. Y también está el otro problema que venimos hablando, que es el de que se atente contra la integridad territorial de Siria, ¿no? Cuando hay un estado de caos, un estado en desbandada, pues que Israel aproveche para coger un trozo, Turquía igual aproveche para coger otro trozo, los kurdos se independicen, es decir... Y también hay otro problema inmenso. Que esto no ha acabado. Esto no ha acabado. ¿Y si surge de nuevo el terrorismo? O sea, la última vez que surgió el Estado Islámico fue porque Siria estaba en una situación de caos y de desorden. Una cosa importante, hemos dicho que son los kurdos, los ejércitos kurdos, los que mantienen a muchos prisioneros de ISIS en cárceles, los que se ocupan de custodiarlos. Si Turquía les hace la guerra a los kurdos a través del nuevo gobierno sirio, los kurdos van a tener otro frente al que enfrentar y muy probablemente no puedan custodiar todas las prisiones que custodian. ¿Y si esos yihadistas escapan? ¿Y si esos yihadistas se vuelven a coaligar y se forma de nuevo un Estado Islámico? Es decir, es una situación plagada de problemas y complicadísima de entender. O sea, si hemos conseguido que se entienda esa última frase que has dicho, que dices, si Turquía a través de Siria consigue apoyar el ataque a los kurdos, si eso nos ha quedado claro, ya está. El objetivo del podcast cumplido. Totalmente. Haber entendido la situación, el pasado de cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es la cantidad de incógnitas que acabas de exponer. Y luego es el último problema que queda, o la última cosa que querría decir, es la terrible catástrofe humanitaria que ha supuesto la guerra civil de Siria y que todavía parece que no va a acabar. Es que estamos hablando de que esta guerra civil de Siria ha dejado 600.000 muertos, de los cuales 200.000 han sido civiles, más de 1,5 millones de heridos, 14 millones de desplazados, 7 millones de refugiados forzados al exilio, de esos 14 millones de desplazados, y un país planchado, absolutamente planchado, y que sin embargo se asoma a un horizonte pues muy incierto. Pues Alfonso, muchísimas gracias por esta explicación tan clara
hay que haber prestado mucha atención, pero desde luego nos deja entender mejor lo que está pasando estas semanas. Bueno, pues nada, seguiremos muy atentos a cómo sigue evolucionando la cuestión de Siria en este Oriente Medio tan agitado. Te veo la semana que viene, Nico. Con un tema nuevo.